Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, ahora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos García Moreno y os doy la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Gracias por hacer un hueco en vuestra agenda y compartir este webinar con nosotros en el que hablaremos sobre las novedades del nuevo reglamento, del nuevo Real Decreto 168 del 2021 y la modificación del RITE. Con los cambios presentados por este Real Decreto, se adapta el RITE a la nueva directiva europea en lo relativo a lo que es el fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables y a los diferentes reglamentos de diseño ecológico. Esta actualización del RITE contribuirá a alcanzar los objetivos climáticos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Antes de pasar al webinar en sí que me gustaría recalcar algún aspecto organizativo sobre las webcams. Durante el webinar, las webcams estarán totalmente deshabilitadas. Los micrófonos se pueden abrir y cerrar, pero rogamos que todos los asistentes mantengan el micrófono silenciado para mejorar la calidad del audio. Y sobre las dudas y preguntas que os puedan ir surgiendo al final de la ponencia, abriremos un turno de dudas y preguntas donde podéis trasladar todas vuestras consultas, bien abriendo el micrófono o usando el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas. Según me ha indicado Mauro, también podéis interrumpirle en cualquier momento de la presentación para trasladarle alguna cuestión que os pueda surgir. En esta jornada me acompaña el colegiado Mauro Rodríguez Piedra. Agradecer, pues, en primer lugar, su predisposición a colaborar con nosotros en la organización de este webinar. Os presento brevemente a Mauro haciendo una reseña de su currículum. Es ingeniero industrial, colegiado en el COIAS y trabaja actualmente en la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación como jefe de la sección de reactivación y transición energética. Sobre el webinar que nos ha reunido hoy a todos los presentes, pues daremos a conocer los cambios recogidos en esta modificación del Real Decreto 168 del 2021, que entrará en vigor a partir del 1 de julio del 2021. A modo resumen, pues destacamos los principales puntos que trataremos durante este webinar. En primer lugar, la eficiencia energética y las energías renovables como factores prioritarios, justificación de la instalación de sistemas térmicos convencionales en lugar de otros más eficientes y sostenibles, obligación a que los edificios con grandes consumos den el primer paso para convertirse en edificios inteligentes que contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, inclusión de la interconexión a redes urbanas de calefacción o refrigeración, cambios en la medición del agua caliente en redes urbanas y otros cambios que puedan ir surgiendo durante el webinar. Para manteneros en contacto con nosotros, pues ya sabéis, a través de la página web, de las redes sociales que estamos en casi todas, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, o si no, directamente a través del correo electrónico coias@coias.es. Os comunico también que la sesión será grabada y la compartiremos a posteriori con vosotros a través de correo electrónico. También podéis visualizarla a través de nuestro canal de YouTube, justo junto al resto de webinars que hemos grabado. Paso ahora al testigo, a Mauro, para que dé comienzo a su exposición. Gracias por vuestra atención y un saludo. Mauro, todo tuyo. ¿Puedes compartir Perfecto. pantalla, por favor? Sí, voy ahora mismo. Primero, asegurarme de que me escucháis. Sí, se te escucha bien. Vale. Voy a compartir. ¿Estáis viendo la presentación? A ver si me deja. Sí, la vemos. A ver si la puedes poner en modo presentación. Si Sí, puedes. es lo que estoy intentando, pero ahora os cuento todos los problemas que estoy teniendo. Vale, listo. Bueno, yo creo que ya me puedes dejar solo ante el peligro. Venga, no, bueno, estoy aquí en segundo plano, por si acaso. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, pedir disculpas a todos los asistentes, porque hoy si algo podía salir mal, ha salido mal y como podéis comprobar no estoy en el mejor escenario posible porque tengo una niña confinada en casa, entonces
estoy en el trastero conectado vía móvil, con los datos del móvil. O sea que disculpar todos los problemas que hemos tenido por el micro, por la cámara, por todo. Estaba intentando poner un fondo a través de otra aplicación, pero no me han dejado. No he sido capaz y ya no llegaba. Entonces, bueno, disculpar un poco las condiciones en las que voy a dar esta jornada y, bueno, intentaremos que sea lo más agradable para todos después de este inicio tan atragantado. Pues nada, modificación del RITE. Bueno, primero, antes que nada, agradecer al colegio haber confiado en mí para dar esta jornada. Para aquellos que no me conozcáis, bueno, me llamo Mauro Rodríguez, soy ingeniero industrial, como se dijo en la presentación, y trabajo actualmente en la sección de reactivación y transición energética. Lo primero que quiero dejar claro es, años antes, trabajé muchos años en el sector del RITE. Ahora mismo yo no estoy hablando en nombre del Principado de Asturias ni en ningún caso en nombre de la sección de instalaciones. Sí que después de 14 años trabajando allí, conozco el RITE, sigo trabajando en los grupos de trabajo del RITE que en Madrid que están haciendo la siguiente revisión. Entonces, bueno, el colegio consideró que podía ser provechoso que yo diese esta jornada. Sentaos cómodos. Me gusta mucho esta frase, el cambio de modelo energético se decide en el salón. La encontré por internet y viene a decir, o yo la entiendo como que todas las personas que estamos ahora mismo aquí, cualquiera de nosotros, tenemos una implicación directa sobre el modelo energético, sobre la transición energética. Y pues las decisiones al final se toman en los salones de todas las casas. Y también aprovechando que como por desgracia no podemos hacer esta jornada presencialmente, espero que estéis cómodos, que os pongáis cómodos y a ver si llegamos hasta el final y nadie se me duerme. ¿De qué voy a hablar hoy en esta jornada? Pues nada, comentaré un poco los antecedentes de por qué estamos hoy, de por qué esta modificación del RITE. Hablaré un poco de los aspectos generales que cambian el RITE, esta modificación. Veremos las modificaciones del articulado, que tampoco tienen una implicación muy directa a lo que es el día a día de un instalador o de un proyectista. Y a continuación pues nos pararemos un poco más en las modificaciones, vamos a llamar técnicas, aquellas que están en las instrucciones técnicas, ya sea la 1, la 3, la 4 y al final un poco de unas pequeñas conclusiones para dar por finalizada la jornada y ver qué os ha parecido y alguna pregunta que podamos hacer. Empezamos. ¿Sabes a dónde vas si sabes de dónde vienes? Yo creo que es muy importante entender por qué estamos aquí y cómo hemos llegado hasta aquí. Yo creo que no voy a hacer toda la retaíla de los reglamentos, pero sí que quiero hacer un breve repaso a por qué estamos hoy aquí hablando sobre eficiencia energética y sobre una modificación del RITE. Estas tres ciudades que estáis viendo ahora mismo en pantalla han marcado la política, voy a decir casi que mundial, a nivel energético y a nivel medioambiental. La primera de ellas es Kioto, la segunda es París y la tercera es Katowice. El Acuerdo de París ha marcado un hito, sobre todo para la Unión Europea, y en Katowice es donde esos compromisos se han ratificado y se ha empezado a trabajar directamente elaborando normativa. ¿Qué normativas estamos elaborando en Europa? Pues al final, el acuerdo que se llegaron en estas tres ciudades es que tenemos que cuidar del medio ambiente, que tenemos que cuidar la atmósfera. Entonces, el compromiso que han adaptado todos los firmantes de los acuerdos, tanto de París como del de Kioto, es la reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Ese es el reto al que nos enfrentamos y en el cual ahora mismo estamos intentando aportar nuestro granito de arena todos los días cada uno de nosotros. Esto significa que ahora mismo se están impulsando cantidad ingente de normativa que impulsa la transición energética con el objetivo de cumplir los objetivos medioambientales y cumplir con el Acuerdo de París. ¿Esto qué ha hecho? Pues que tenemos un marco legislativo con vistas al año 2030, que es el que se denomina paquete de invierno, en el cual hay varias directivas, que de hecho lo que hacen son modificar directivas existentes. Está la directiva 2018-844, la 2018-2001, la 2018 y 2002. Como veis, la primera y la última afectan a la directiva de eficiencia energética y la otra a la de energía procedente de fuentes renovables. Esto marca, al final, todas estas directivas tienen que transponerse o incorporarse a la normativa nacional. ¿Dónde se transpone o dónde se están incorporando la mayoría de estas normativas? Pues a nuestro conocido RITE.
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Este reglamento se publicó en el año 2007 y no sé si se ve muy bien, pero bueno, está marcado cada 5 años, debería revisarse y modificarse. Ahora mismo os voy a enseñar un poco la evolución de las distintas modificaciones que se han hecho a este reglamento. En el 2009 tuvo una modificación no muy importante desde el punto de vista técnico, pero sí desde el punto de vista de actividad. En el 2010 similar. En el 2013 fue una de las revisiones, vamos a decir, técnicas e importantes que tuvo NERRITE. El 2016 fue una modificación muy escueta, tampoco tenía mucha importancia esa modificación. Y el 2021, si lo veis, lo marco como una modificación, no la marco como una modificación importante. Esto es la fase 1 de la modificación del RITE. De hecho, se está trabajando a día de hoy en una posterior modificación en la cual ya sería de mayor calado, en la cual se modificarían partes de instrucciones técnicas completas. Bueno, tendríamos otra filosofía a la hora de trabajar con las instalaciones. No cambia mucho, tampoco vamos a pensar que es un cambio de la noche a la mañana, pero bueno, es un cambio más importante. ¿Cuándo saldrá esa modificación? Pues yo no os lo puedo decir. Sé que estamos trabajando, el año pasado la cuarentena yo me la pasé en este trastero casi que con reunión diaria. Hasta septiembre se estuvo trabajando fuertemente. Desde septiembre ahora estamos un poco parados y ahora se ha vuelto otra vez a recuperar los trabajos. Entonces puede ser para el próximo año o podría ser para el siguiente, 2022-2023. Entonces, bueno, que sepáis que esta no es la modificación, vamos a decir, más gorda del reglamento. Es una modificación en la cual se incorporan lo que comentamos de las directivas anteriores. Y llegamos aquí, Real Decreto 178/2021, que es el que nos tiene hoy aquí y nos va a ocupar hoy pues la tarde un poco. Calendario. Pues lo más importante, todos a día de hoy yo creo que necesitamos un calendario y tener claro las fechas en las que nos movemos. Esto generalmente siempre causa muchas veces con los reglamentos algún que otro problema y algún que otro dolor de cabeza, pero este reglamento al menos esa parte lo ha dejado bastante claro. Entra en vigor el 1 de julio del 2021, es decir, todavía hay unos par de meses para adaptarnos, pensar, reflexionar, ver cómo afecta y entender qué significa este cambio normativo. Llega el 1 de julio y hay muchos proyectistas, muchos promotores que se echan las manos a la cabeza y dicen, madre mía, que no llego, que tengo que cambiar esto, que yo tenía proyectado esta instalación de esta manera, y empiezan las dudas, los problemas y los dolores de cabeza, como decía antes. Bueno, esta vez sí que se ha hecho bien, no como otras veces que hubo ahí algún que otro problemilla. Y hay una disposición adicional sexta en la cual exime del cumplimiento de este reglamento a edificios que estén en construcción y a aquellos proyectos que tengan solicitada licencia de obras. Bueno, un comentario. Edificios en construcción son aquellos que no tienen el final de obra, porque algunas veces nos llegaba o me llegaba cuando estábamos en la sección de instalaciones, alguna justificación diciendo es que está en obras. Y digo, sí, pero si el final de obra es del 2008. O sea, sí, el edificio estuvo en obras, pero ya se terminó la obra. No, es que está terminado, ese edificio está terminado. Entonces lo que se está ejecutando ahí es una instalación nueva en un edificio existente y a todos los efectos le aplica el reglamento en su totalidad. Y con las licencias de obras también sucede lo mismo. Yo tengo un caso muy curioso de que unos usuarios, porque al final los que estaban intentando sacar adelante el tema eran los usuarios, venían con una solicitud de licencia de obras del año 91. Y querían aplicar el RITE viejo, el del 98. Y yo decía, no, podíamos aplicar el RICAS. A ver, licencias de obra siempre existe. Lo que se trata es de que se haga sobre licencias que estén en vigor. Los ayuntamientos no hacen caducar tan fácilmente las licencias. Entonces, con tal de que no esté la licencia clarísimamente caducada o se haya iniciado una modificación sustancial de lo que es esa licencia, pues se puede aplicar el RITE que a día de hoy está en vigor. No tendría que cumplir con la modificación del 1 de julio. Vale. Entonces, bueno, estar tranquilos, no perdáis de vista estas fechas y tener en cuenta que pasa el tiempo y que hay que adaptarse a lo que nos viene.
Sí que hay algunos cambios que nos van a afectar bastante o os van a afectar bastante tanto a nivel de proyecto como a nivel de instalación. ¿Qué es lo que modifica el RITE? Bueno, pues aquí lo que quiero reflejar es qué partes, para que os fijéis qué partes modifica. Bueno, modifica 24 artículos de las disposiciones generales, 4 instrucciones técnicas de la IT1 de exigencia de bienestar e higiene, 31 instrucciones técnicas de la exigencia de eficiencia energética y energías renovables y 5 de la exigencia de seguridad. Veis que el mayor peso está aquí en eficiencia energética y energías renovables. En montaje no modifican ninguna instrucción técnica, en mantenimiento y uso 7 instrucciones técnicas y en inspección 2 instrucciones técnicas. Bueno, aquí lo de inspección son alguna más, pero me he ido un poco a la instrucción principal. ¿Qué significa? Pues que estamos de lleno en una revolución, vamos a ponerla de color verde, una revolución, una transición energética en la cual se incorporan energías renovables o hay una apuesta muy clara por todos los actores que regulan la normativa en apostar por las energías renovables, las energías residuales, la eficiencia energética. Y ahí empezamos. El primer cambio que tenemos que tener en cuenta es que las exigencias del RIT han cambiado. Si antes las exigencias del RIT era bienestar, higiene, eficiencia energética y seguridad, ahora son bienestar, higiene, eficiencia energética y energías renovables y residuales y seguridad. Reseñar que esto hace que cambie un montón de artículos, porque en todos los artículos del reglamento donde se hable de las exigencias del RITE, se cambia ese término, se pasa a decir eficiencia energética, energías renovables y residuales. Pues en el artículo 4 del contenido, artículo 10, 12, etcétera. Importante, en el proyecto y en la memoria hay que justificar estas exigencias. Hay que justificar la aportación renovable, la aportación de energía residual en el caso de que se utilice, y hay que tener en cuenta pues algunos matices que ha incorporado o que incorporará esta modificación. El gran bloque de modificaciones que tenemos ahora, que podemos comentar ahora, son las redes de calor urbanas. Se hace una apuesta, yo creo que aclara, porque de hecho aquí en el Principado de Asturias nunca hubo ninguna duda acerca de las redes de calor urbanas, pero bueno, puntualiza e incluye en el ámbito de aplicación las redes de calor urbanas. Entonces el artículo 2 es modificado, incorpora explícitamente las redes de calor urbanas como parte integral del reglamento, o sea, de aplicación en cualquier caso. Modifica el artículo 15, que esta norma es importante porque define la documentación técnica necesaria para tramitar este tipo de instalaciones, es decir, vamos a saber claramente cuándo una instalación que se conecta a una red urbana lleva proyecto o cuándo lleva memoria. Antes nosotros teníamos un criterio, luego lo explicaré, y ahora, bueno, pues ahora se hará de otra manera. Y en el artículo 23, pues lo que hace es decir qué información de una red urbana es necesario incorporar al documento. Vamos allá, artículo 15. En el artículo 15 lo que viene a explicar es, bueno, os pongo los artículos, pero me parece a mí que mejor no merece la pena leerlos, vamos al resumen. ¿Qué quiere decir estos artículos? Artículo 15 determina qué documentación lleva asociada una instalación que cuelga de una red de calor urbana. Si la la potencia de intercambiador es menor de 70 kilovatios, se tramitaría con una memoria. Y si la potencia del intercambiador es mayor de 70 kilovatios, lleva proyecto. Se asimila el intercambiador a un generador de calor. Es tan sencillo como eso. La potencia del intercambiador de calor se entiende que es la potencia de un generador. Esto es un cambio con lo que hasta el día de hoy se estaba haciendo. El criterio que nosotros seguíamos aquí es que se modificaba una instalación de más de 70 kilovatios, que era la de la que colgaba la instalación, que en la mayoría de los casos, bueno, siempre el intercambiador es más de 70, y se requería un proyecto, porque había que justificar que esa instalación era capaz de admitir la nueva demanda que iba a proporcionar en el edificio. Información que es necesario conocer y que se debe reflejar en la documentación técnica. El número de instalación de la central de producción, es decir, la central de producción tiene que estar legalizada.
la potencia térmica nominal de la central, las fuentes de energía que consume la central de producción y el rendimiento de la central de la producción. Esto lo tiene que proporcionar el gestor de la red, es decir, el proyectista o el instalador que se vaya a conectar tiene que tener esta información proporcionada por el propio gestor de la red, el titular de esa red. En el artículo 23 hay que reflejar la potencia del intercambiador y el número de instalación. Vamos a ver cómo podemos hacer esto de una manera sencilla y que no nos complique mucho la vida. El certificado de instalación yo creo que de momento no se va a modificar porque se estará a la espera de la próxima modificación del RIT. Entonces, esto es una propuesta, una idea que creo que encaja y recoge toda la información posible que este Real Decreto pide. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues para todos aquellos que ya estáis acostumbrados a tramitar certificados de instalación del RITE, pues nada, en el apartado 3 del certificado se marcaría el combustible, en este caso he puesto biomasa, porque uno de los district heating más famosos que hay aquí, o de los mayores, es a día de hoy de biomasa. Se indicaría la potencia del intercambiador. Creo que no lo estáis viendo. A ver si puedo poner un puntero por aquí. No me deja. No me va a dejar. Bueno, el 300 de arriba de la derecha es la potencia del intercambiador, que veis que hay una línea como equipo generador, intercambiador, marca modelo y la potencia del intercambiador. Y abajo estaría el equipo generador del district heating. No es necesario que se ponga la marca, podría ponerse aquí el rendimiento, pero bueno, no sé si servirá o bueno, pues es una opción. No es necesario conocer la marca, con tal de que conocer el número de expediente que iría en la descripción, el apartado que tiene reservado el certificado sería suficiente. Y la potencia de la instalación central, esa sí que es necesario conocerla. Bueno, como os he dicho antes, la potencia del intercambiador tiene que quedar reflejada, ¿vale? Siguiente gran bloque o gran tema que tratamos o bueno, el mayor bloque que puede considerarse de este reglamento. Son los requisitos de diseño ecológico, es decir, el reglamento hasta ahora, o todos los reglamentos hasta ahora, fijaban unos requisitos mínimos de rendimientos y eficiencia energética de los equipos. Eso a día de hoy no tiene sentido porque hay una norma, o hay varias normas, que son los reglamentos de diseño ecológico de cada uno de los equipos que pueden consumir energía. Y hay un Real Decreto que los ampara, hay un paraguas, digamos, que recoge qué normativa o cómo se tiene que hacer este tipo de ensayos y este tipo de etiquetado, porque también estamos hablando en este caso del etiquetado, el Energy Labeling. ¿Qué modifica? Pues bueno, los requisitos de diseño ecológico que se modifican son el artículo 12, básicamente dice que hay que cumplir con ello. El artículo 18, que para mí es el más importante, y ya lo decía, de hecho, ahora se aclara, pero el artículo 18 y algunos que no estoy viendo, no he visto todo el listado de la gente que estéis ahora mismo, pero estoy seguro que algunos en algún momento recibisteis alguna carta diciendo que se justificase el reglamento correspondiente de diseño ecológico, sobre todo con los recuperadores de calor. Y el artículo 20, recepción en obra de equipos, lo que se modifica o lo que viene a decir es que es necesario y es obligatorio que la documentación asociada al etiquetado energético y al diseño ecológico se reciba. O sea, cuando un equipo se vende, si está obligado, porque bueno, eso es solo si está obligado, tiene que ir con la etiqueta energética y con toda la documentación asociada por el reglamento delegado de diseño ecológico. Aquí vienen los problemas o las dudas. Bueno, perdón, que me estoy adelantando. En las instrucciones técnicas, pues lo que se modifican son todas las instrucciones técnicas de la IT2 de eficiencia energética, en la cual se habla de equipos que consumen energía. Bueno, pues primero estarían los generadores, la IT 12411. En la segunda parte, 124124 serían los generadores de agua caliente sanitaria. La 12452, esta está desordenada, sería recuperación de calor del aire de extracción. La 12425, eficiencia energética de los equipos de transporte, serían bombas, ventiladores y motores eléctricos. La IT 12426,
serían los motores eléctricos, perdón, y la 12428, unidades de ventilación. A ver si esto funciona y no nos da problemas. La etiqueta energética. Me he permitido poner esta etiqueta energética porque a veces hay ciertas instalaciones que causan o suelen causar problemas y son las estufas o vamos a decir, los equipos generadores locales de calefacción local, aparato de calefacción local. Esos aparatos muchas veces se están instalando y se instala un equipo de 6 kilovatios que calienta 4 habitaciones. Y aquí empieza la gracia de y cómo lo hace. Y bueno, por transmisión, por el aire. No, bueno, a ver. Esos equipos, la normativa de diseño ecológico deja claro, en la parte de arriba de la diapositiva de la etiqueta lo estáis viendo, que tiene una potencia térmica para calefactar un local. Y te dice hasta más o menos podrías saber qué volumen calefacta. Obviamente sin paredes y sin cosas así. O sea, eso ya empieza a ser un poco más complicado. Y luego tiene la posibilidad, algunos equipos que así estén certificados, de transmitir, aparte del local, a una pala, a un intercambiador, a agua. O sea, son capaces de calentar agua. Esos equipos sí se pueden utilizar o se pueden instalar perfectamente para cumplir con los requisitos tanto de eficiencia energética como bienestar térmico. Pero tiene que aparecer en la etiqueta que esos equipos pueden utilizarse así. Si no, la justificación empieza a ser muy difícil, porque de hecho lo que se está instalando es un aparato para un solo local. Entonces, cuando adquiráis este tipo de estufas o de aparatos de calefacción local, tenéis que tener claro esto y fijaros en la etiqueta de diseño ecológico, porque si no os permite la transferencia de calor a un fluido caloportador, nada más que al aire, pues al final va a ser para el local en el que esté instalado. Y otra cosa, vamos a ver si podemos compartir. Yo creo que voy a tener que salir de la presentación y volver a entrar. Hay muchas veces que nos preguntamos, ¿cómo puedo saber yo qué equipos están sujetos al diseño ecológico? Pues hay una página, tenéis aquí el enlace, que yo creo que no estáis viendo. Voy a ver si... A ver, si dejo de compartir pantalla. A ver. Tan acostumbrado al Teams y al Webex y al Zoom que con esta aplicación me cuesta un poco más. Igual, Mauro, tienes que quitar el modo presentador. Sí, estaba buscando ver opciones. O dar a escape para que te deje ver el navegador. A ver, ¿dónde tener grabación? No, bloquear la reunión tampoco. Pues me parece a mí que vais a quedar sin verla. Nos pregunta, bueno, Julio, si podemos copiar y pegar el enlace en el chat. Yo no lo puedo pegar, desde... A ver, copiar y en el chat, a ver si en el chat lo pego yo. A ver, en el chat. Yo creo que ya lo he pegado. Ahí Bueno, está, pues sí, vamos a dejar así. A ver, no, cancelar. Y a ver si ahora puedo salir de aquí. Cancelar. ¿Ahora me veis? No, yo sigo viendo la diapositiva. Bueno, ahora ha Vale, salido. pues sí, nada, Ahora voy a seguir ¿Veis la diapositiva? Vamos a dejarlo porque si no, visto lo visto hoy, no vamos a conseguir. No me atrevo ya a probar más botones porque igual salgo y la armamos. Disculpad porque ya os digo, estoy más acostumbrado a Teams a Zoom y a Webs que hasta ver aquí. No. Ahora dejé de compartir pantalla. sí, ahora has dejado, pero bueno, si vuelves a compartir, entras directamente en el navegador y copias el enlace, al final Sí, vemos lo que hay no, en tu pantalla de ordenador.
Sí, no, voy a poner, es que antes estaba compartiendo la aplicación y ahora voy a compartir directamente Ah, vale. la pantalla de mi ordenador. A ver, ahora la veis, ¿no? Sí, Vale, ahora sí. perfecto. Bueno, vamos despacio, pero vamos. Aquí esta página está en español. Os he pegado el enlace. Se pueden ver, bueno, aquí dice de qué va, la normativa, un resumen de la normativa, y aquí se puede ver los productos que tienen que cumplir. Y está un listado en español. A mayores, si se quisiera ampliar la información, aquí ya nos vamos a requisitos de diseño ecológico, ya nos pasamos, perdón, a ver que tengo que cambiar. Aquí estaría la normativa pura y dura de que regula, o sea, la directiva que regula esta y aquí, pues aquí no me deja. Vaya, ¿ves? Si sabía yo que algo iba a salir mal. Nada, lo dejamos para... A ver, no. Bueno, pues nada, no. Oye, si algo podía salir mal, salía mal. Voy a dejar de compartir otra vez la pantalla y vamos a volver a la presentación. Ahora ya le voy cogiendo soltura a esto, ¿eh? A ver. Bueno, así. Bueno, lo que quería comentar, ahí pueden estar todos, están los requisitos, están los equipos, están cómo tienen que ser las etiquetas, en qué años entran las prohibiciones, cuáles son los rendimientos mínimos, ahí se puede conocer todo. Quería comentar también, es muy importante que los fabricantes y los distribuidores tengan claro esto. Quería entrar en un texto en concreto para que vieseis, estos reglamentos de diseño ecológico generalmente lo que prohíben es la comercialización o la introducción en el mercado. Hay que tener claro que a veces eso, bueno, puede ser un problema. Si el equipo ya se compró y está pendiente de instalar, porque la obra está ejecutándose y el equipo está ya allí, se puede instalar, o sea, no hay ningún problema porque pase la fecha del 1 de julio. Hay que acreditar que ese equipo se introdujo en el mercado antes de la prohibición o antes de, bueno, perdón, antes de julio, antes de la prohibición del propio reglamento de diseño ecológico que lo esté regulando. Eso quiere decir que aquellos productos que estén estocados en distribuidores, o sea, que no estén estocados por el fabricante, todavía se pueden vender, ¿vale? Que lo único que es necesario es la documentación que justifique que esa introducción en el mercado se hizo previo a la fecha en la cual se prohíbe esa comercialización. Era lo que quería más o menos comentar, pero bueno, como no, hoy no voy a, no voy a intentar más la suerte. Seguimos. Vamos a ir a varias modificaciones menores que hay a lo largo del reglamento. Importante esta, bueno, las normas, cambia el apéndice 2 donde están referenciadas todas las normas. El criterio general hasta hoy es que la norma de aplicación era la que figuraba en el texto reglamentario y ahora cambia. Ahora lo que dice es que hay una excepción. Aquellas normas en ISO, no las une españolas solo, tienen que ser norma en ISO. Aplicarán la última versión que esté publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Es decir, puede ser esta UNEN ISO que tengo aquí, la UNEN 12.831.3, esta, bueno, es versión de 2019. Si mañana saliese una norma y saliese publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, esa norma podría aplicarse. Las normas UNE a secas, como puede ser las de GAT, las 60601 o las 60670, sería de aplicación la que está en el reglamento, o sea, la de referencia. ¿Vale? Cambia ese matiz para lo que son las normas armonizadas a nivel europeo o internacional, pero bueno, también incluyen las ISO. Seguimos. Se cambia el artículo 9 y dice que los términos y definiciones que hay que tener en cuenta cuando se esté hablando del reglamento, pues hay que ir al apéndice 1 y a las normas de ADNOR que sean de aplicación, a las UNE o las UNE, a la Directiva 2018 de Eficiencia Energética, a la 2018 de Energías Renovables y otra vez la de 2018 de Eficiencia Energética. Los términos que debemos considerar son los que están en ese apéndice 1. Perdón, en el apéndice 1 o en estas directivas. Si hay alguna duda o algún problema, pues se acude a las definiciones. Modifican los artículos 11 y 37. Se hace referencia a otros reglamentos,
redundante, pero bueno, se hace referencia, bueno, redundante digo, el código técnico no cita el Real Decreto, o sea que, bueno, vale, hay que ir al código técnico normal. Y el reglamento de instalaciones frigoríficas lo que se hace es actualizar el Real Decreto. Sabemos que en el 2019 hubo un nuevo Real Decreto que modificó el 138 y desde el 2019 hay un nuevo reglamento de instalaciones frigoríficas. Por cierto, aquellos que estéis abonados al BOE, que sepáis que hoy se ha publicado otra modificación del reglamento de instalaciones frigoríficas y más reglamentos acerca de los requisitos para el ejercicio de la actividad de las empresas, instaladores, etcétera, etcétera. Hay que estar al día, todo el día, pegados al BOE para saber un poco de normativa. Otro matiz que es, bueno, este es muy técnico desde el punto de vista, el certificado de instalación para suministrar energía, el titular, antes de solicitar suministro de energía a la empresa distribuidora o la comercializadora, antes decía suministradora. El concepto de suministradora en la ley de sector eléctrico y en la ley de hidrocarburos no existe, entonces se adaptan por eso. O sea que cuando veis distribuidora es la propietaria de la red, es decir, el dueño de la tubería o de la línea eléctrica, y la comercializadora es cuando, por ejemplo, biomasa. No hay, es el que comercializa el combustible. Es importante porque este artículo muchas veces es uno de los más fastidiados, vamos a decirlo así, porque las empresas distribuidoras o comercializadoras no deberían suministrar energía si no está el certificado de instalación registrado. Bueno, vamos a dejarlo ahí. El certificado, no otras documentaciones. Otra modificación, nada, que tampoco tiene mucho. Cuando en las inspecciones periódicas, en las instalaciones que estaban puestas en funcionamiento, si el organismo, perdón, la entidad inspectora identificaba un defecto grave, pues tenía 15 días para subsanar esos defectos. Ahora se dan 6 meses. Pasados los 6 meses, el experto en inspecciones periódicas de eficiencia energética debería comunicar al órgano competente en materia del RITE de la administración que podría llegar a paralizar la instalación. Las inspecciones periódicas no creo yo que se estén haciendo todas las que se deben, pero bueno, el reglamento está ahí y esto sí que va a cambiar, yo creo que en la segunda fase de modificación. Pero bueno, amplía el plazo. Antes eran 15 días, ahora son 6 días. 6 meses, perdón. Artículo 39 habla de que el órgano competente puede publicar listados. No sé si van a publicar listados o no, pero de hecho ya están todos publicados en el Registro Integrado Industrial. Esta página es, yo creo que ya conocida por todos, y aquí pues los filtros te permite identificar empresas de todo tipo y de todas las comunidades autónomas. Asturias está cargando todos los datos, puede haber un retraso de 48 o 72 horas, pero está cargando los datos muy, muy frecuentemente. Y pues aquí os pongo una foto de nuevos ministerios porque se modifican todos los artículos donde hacen referencia a un ministerio y se actualiza el nombre del ministerio. Bueno, pues cuando volvamos a cambiar de reglamento habrá otros nuevos ministerios. Y ahora vamos al heavy. Vamos a ir un poco a lo que yo creo que es más importante, es lo que sí que va a condicionar un poco las instalaciones a partir de ahora, y donde nos podemos encontrar con algunas sorpresas si seguimos pensando como hasta ahora. Empezamos por la IT 141 y en concreto la IT 1412. Bueno, pues hasta ahora si los parámetros que definían el bienestar térmico, la temperatura operativa, la humedad relativa, la velocidad media del aire y la intensidad de la turbulencia, pues ahora se añaden las asimetrías radiantes, el gradiente vertical de temperatura y temperatura del suelo. Bueno, pues para hacer una tesis universitaria estará muy bien, pero de hecho de asimetrías radiantes y gradiente vertical y temperatura del suelo, el reglamento no prescribe ningún, o sea, no dice la temperatura del suelo no puede ser superior a un valor. Pues bueno, pues vale, está bien que se tenga eso en cuenta. Que existe ese criterio, pero bueno, no fija obligaciones, o sea que bueno, por eso digo que tampoco tiene un mayor impacto sobre lo que se estaba haciendo hasta ahora. Sí, un poco comentar, bueno, pues que la turbulencia y las asimetrías, pues se notan en el confort. El hecho de estar cerca de una ventana que está totalmente hay una insolación directa, pues se nota muchísimo más el calor que en una que no, o un muro ciego. Es decir, la diferencia de temperatura entre las paredes, en los cerramientos
de un local hacen que se pueda notar disconfort. Otra cosa, bueno, todo esto hay que mantenerlo dentro de la zona ocupada. Muchas veces hay discusiones o había polémicas cuando se introduce el aire, pues sí que puede haber ciertas zonas en torno a paredes o en torno a ventanas que no cumplan con estos requisitos. Hay que tener claro siempre qué dimensiones tiene la zona ocupada. Estas están definidas en una norma 1 y están incorporadas en el reglamento. Cambia la IT 11412. Aquí nos cambia el porcentaje de personas insatisfechas, ahora tiene que ser menor que el 10%, y asumiendo una velocidad de aire bajo, se entiende que la temperatura que puede estar el local está en ese rango que vemos en la tabla. No cambia, pero sí que cambia el siguiente punto, y es que dice que para dimensionar los sistemas de calefacción se considera 21 grados, o sea, la instalación no se dimensiona para 23. Podrá estar funcionando 23 por el sistema de control que tenga, la inercia y la estéresis de los equipos de control, pero el diseño debe ser para 21 grados y en refrigeración pues para 25. Como veis, se va a los extremos inferior y superior de los intervalos en los cuales se puede encontrar funcionando la instalación. La IT 123, aquí pasamos ya un poco a lo que más cambia. La IT 123 lo que hace referencia es a qué documentación es necesaria presentar para cumplir con los requisitos de eficiencia energética y energías residuales. Y aquí este apartado F es algo importante porque, de hecho, hasta la última modificación del código técnico, los acumuladores, o sea, no se podía aportar energía sobre el depósito de acumulación solar, o sea, energía convencional. Y ahora sí que lo permite previa justificación. Esto quiere decir, si antes teníamos este tipo de instalaciones que veis a la izquierda, siempre había un acumulador solar y a continuación una acumulación para la producción del ACS donde la caldera podía estar aportando, la caldera o otro equipo de generación podía estar aportando energía. Así se entendía que se maximizaba la aportación solar, es decir, no se calentaba el agua con una energía que no fuese la solar. Eso ahora está permitido. O sea, ahora mismo sobre el mismo depósito podría estar al mismo tiempo una aportación de energía solar y una energía convencional, previa justificación. O sea, hay que justificarlo. En estas instalaciones, aparte de la importancia del equipo acumulador, los que ahora, bueno, los estratificadores que todos conocéis, es muy importante la regulación y el control. Es decir, hay que tener muy en cuenta cómo va a funcionar esa instalación. Lo que se busca es que se maximice la producción renovable y que no se disminuya, o sea, que no se esté calentando agua con energía convencional cuando se pudiera o se pudiese estar calentando mediante el aprovechamiento de una energía renovable. Entonces, la justificación, esto es trabajo para los técnicos y para los instaladores. La justificación no es porque yo lo digo, o sea, la justificación hay que documentarla y muchas veces es un esfuerzo. Conocer el reglamento y conocer las soluciones técnicas es una ventaja para todos, porque permite hacer cosas distintas, pero implica un esfuerzo, porque la solución sencilla pues, es ir a dos acumuladores, pero si queremos ir a uno, hay que currar un poco más, hay que darle un poco más al coco y documentar esa solución. ¿Qué más cosas? Bueno, pues se pide evaluar la eficiencia energética general del sistema de climatización y producción de ACS. Es decir, las instalaciones se van a evaluar con un rendimiento, vamos a llamarlo un rendimiento, global. Es decir, y esto entre comillas, no me lo cojáis vamos a decir, como decía Pedro, esto queda grabado en una barra de hielo. La idea que persigue es que se evalúe la eficiencia en función de la energía que se proporciona con la energía que se consume. Pero eso es un método, vamos a decir, de brocha gorda. La IT 1248 dice, bueno, pues que hay que hacerlo, que el espíritu es ese, y a su vez dice que existirá un documento reconocido, se podrá acudir a un documento reconocido donde quede claro cómo hacer esa evaluación de una manera, vamos a decir, común, para que todo el mundo haga esa evaluación de la eficiencia energética siguiendo los mismos criterios.
A día de hoy está sin publicar. Y del mismo modo, también pide que se haga una evaluación y comparación de la instalación que se va a ejecutar con los sistemas alternativos de alta eficiencia, energía residual, district heating si estuviese disponible, etcétera. Siempre teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica. A lo largo del reglamento vais a ver más veces que sea viable técnica y económicamente, y se supone que existirá un documento reconocido para que todo el mundo tenga claro cómo hacer ese análisis de viabilidad, porque la viabilidad económica no se puede limitar a decir es que es más caro. No, no, eso no es la viabilidad económica. Luego voy a utilizar este mismo símil para otra instrucción técnica. Seguimos. Generación de calor y frío. Pues la IT 1241, pues criterios generales de los generadores. Aquí, bueno, son 4 comentarios. Tampoco generadores deben cumplir los requisitos de diseño ecológico. Se hacen consideraciones en función de percentiles para fijar la potencia que suministran las unidades de producción. Los generadores se conectarán hidráulicamente y deben poder independizarse. Excepcionalmente, en aguas refrigeradas sí que se pueden conectar hidráulicamente en serie. El punto 8, muy importante, las interconexiones redes de calor tendrán la consideración de equipos generadores, ya lo comenté antes, pero bueno, viene de este punto. El intercambiador de calor se considera, y todos los sistemas asociados se considera el equipo de generación de la instalación. Y la temperatura de generación tiene que aumentar en frío y disminuir en calor cuando las demandas sean inferiores a la demanda, a las de diseño, perdón. Eso, vamos, tiene que ajustarse a la demanda del edificio. En función de las condiciones exteriores, pues tendrá una demanda u otra. Requisitos mínimos de rendimientos energéticos. Bueno, pues aquí hay uno, para los generadores convencionales, lo que son calderas y demás, que tienen reglamentos de diseño ecológico, pues se van los reglamentos de diseño ecológico. Y concretamente para los generadores de hueso de aceituna o cáscara de frutos secos, aquí en Asturias pues no hay mucho, pues el 80%. ¿Qué pasa? Vale. Y pensaba que era una pregunta. El punto 3 de la IT 124121, prefiero no comentarlo, porque la redacción, yo no sé, yo creo que es un error, ahí hay un error, y yo creo que lo normal es que lo que quisieron decir es que la posibilidad de instalar calentadores de ACS a gas de menos de 70 kilovatios de tipo B en zona exterior. O sea, esa nueva redacción lo que persigue es la posibilidad de instalar calentadores a gas en exterior. Punto. Vamos, y lo sé porque sé de dónde viene y tengo claro de cuál es la demanda. Sobre todo afecta no al norte de la península, afecta sobre todo al sur y al Mediterráneo, que pues utilizan muchísimo el calentador y bueno, pues el calentador tipo B en el exterior pues no tiene por qué ser ningún problema. Entonces yo creo que nos quedamos con eso. Existe la posibilidad. Y lo demás sigue exactamente igual. O sea, para instalar equipos generadores de calor tienen que ser en calderas individuales a gas tipo C, salvo en aquellos casos los que puedan instalarse calderas tipo B3X. Los equipos de generación tienen que disponer o el sistema, sonda exterior de compensación de temperatura, termostato modulante, eso más o menos es lo mismo que hasta ahora. Y el punto 5 es otro de los puntos que también marca un poco el día a día que conocíamos hasta ahora. Los emisores de calefacción tienen que estar calculados con una temperatura máxima de entrada de 60, perdón. Temperatura de entrada, no temperatura media, que era lo que se hacía hasta ahora. Esta parte de aquí sí que condiciona las instalaciones bastante. Ahora las demandas son muy pequeñas porque el aislamiento son mucho mejores, pero sí que hay que tener un poco de cuidado con esta, sobre todo los instaladores de instalaciones pequeñitas de menos de 70, sí que tienen que tener cuidado con esta prescripción. Lo recuerdo rápidamente, aprovecho una diapositiva que ya utilicé años A. Y si antes era la temperatura media del radiador la que, del agua, que determinaba el cumplimiento no reglamentario, ahora es la temperatura de entrada. Si antes la temperatura media tenía que ser 60, pues ahora no. La temperatura de entrada no puede superar los 60 grados.
si nos vamos al cálculo de toda la vida de emisión calorífica de un radiador con la norma de referencia, la 442, ¿qué tenemos? Pues que si hasta ahora estábamos impulsando 65 y el retorno era 55, la temperatura media era 60, el delta T famoso era 40 y la emisión era un 75. Este 75, si os dais cuenta, si hubiese puesto las temperaturas anteriores al RITE del 2013, nos estaríamos hablando de una emisión del 100%. O sea, pasamos de radiadores que emitían al 100 a radiadores que emitían 75, del mismo radiador. Y ahora el cambio vuelve a ser otra vez similar. Ahora la temperatura entrada sería de 60, temperatura de salida 50, la temperatura media 55, el delta T nos vamos a 34 y la emisión térmica estaríamos a 60. Cuidado con los delta T porque bueno, aquí habría que aplicar la curva del radiador, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que quiero dejar de manifiesto es que la emisión de los radiadores ahora vuelve a caer un 20% más o menos. Eso hace que o nos vamos a radiadores de baja temperatura y ya directamente cambiamos a baja temperatura y ya podemos incluso valorar en todas las instalaciones el suelo radiante, que en muchos casos ya se está haciendo, o pues a la hora de utilizar radiadores, como la demanda del local sea un poco mayor de lo que nos esperábamos, nos vamos a radiadores de muchos elementos, ¿vale? Entonces sí que hay que tener en cuenta esto y que, bueno, pues si se considera desde el inicio, pues no tiene por qué representar ningún problema. Además, insisto, el suelo radiante en vivienda unifamiliar, pues no sé el porcentaje exacto, pero ya yo creo que es más del 50%. Bueno. Preparación de agua caliente para usos sanitarios. Bueno, esta es otra de las imprecisiones a la hora de redactar, que esperemos que mejoremos para la próxima fase, en la cual, por ejemplo, se tendrá en cuenta para el dimensional de las instalaciones de agua caliente. Bueno, se tendrá en cuenta, da a entender, bueno, y si no se tiene en cuenta, ¿qué pasa? Pues la H4 y la HS4 hay que tenerlo en cuenta sí o sí. No porque lo diga el reglamento, sino porque lo dicen las propias documentos básicos. O sea, la H4 es de aplicación cuando se hace, bueno, cuando sea de aplicación, depende si el código técnico, si es una instalación nueva, si es una reforma íntegra del edificio o del sistema de producción de energía. El HS4, pues lo mismo, cuando se instala una red de agua caliente sanitaria y agua fría en su caso, pero bueno, aquí estamos pensando siempre en agua caliente sanitaria, que son para las que son competentes los instaladores del RITE, pues hay que cumplirla. Y también se puede tener en cuenta la UNED 12.831, que fija criterios para las instalaciones de acceso en cuanto a, bueno, en cuanto a rendimiento, a cálculos, a distancias, etcétera, etcétera. Por cierto, no considera que se esté impulsando 60 grados. La norma yo la estuve revisando porque pensé si iba a fijar la temperatura de preparación. En ningún sitio están fijando cuál es la temperatura de preparación, salvo aquellas instalaciones que estén sujetas al decreto de legionela. Más cosas. Otro párrafo que puedes traer un poco de problema, ¿no? Tampoco es un problema. Debe indicarse los coeficientes de ER, de eficiencia energética, y de COP individual de cada equipo de producción de frío, al variar la demanda desde el máximo hasta el límite inferior de parcialización en las condiciones previstas de diseño, así como el de la central con la estrategia de funcionamiento elegido. Bueno, otra cosa muy interesante, pero no tengo yo muy claro que el fabricante proporcione esos datos. Las curvas de los equipos no sé si los están dando, pero son reticentes y no lo tienen. Incluso exceden sus obligaciones de etiquetado. Entonces, bueno, está ahí. No sé si se va. Bueno, yo entiendo que no se puede apretar en algo que no va a existir, porque si no lo da el fabricante, pues el instalador o el proyectista difícilmente va a poder ensayar o va a poder saber todos los valores de esos del COP, o sea, de los rendimientos. Muy bien, pero está así. Y aquel fabricante que dé esos datos, perfecto, mejor que mejor. Aislamiento térmico. Aquí hay un disgusto. También yo creo que aquí hay otro cambio importante. Para el cálculo de espesor mínimo de aislamiento, se puede calcular por el procedimiento alternativo simplificado. Y ahora,
para más de 70 kilovatios solo por el método alternativo. O sea que, proyectistas, olvidaros de usar las tablas. Ya no se pueden utilizar las tablas para el cálculo de las instalaciones del aislamiento de instalaciones de más de 70 kilovatios. Y bueno, pues incluso usando ese procedimiento, el espesor no debe ser inferior al de las tablas. O sea que el límite inferior lo fijan las tablas. Carlos, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Vale, es que yo oía un ruido de fondo y no sabía si era yo. La IT 124213 hay un procedimiento alternativo y lo que hace ese procedimiento alternativo es permitir el uso de aplicaciones informáticas. Entre ellas, bueno, el Ministerio tiene en su página web de documentos reconocidos un programa que se llama el programa ISLA, que bueno, es sencillo, es de descarga gratuita y puede utilizarse perfectamente para esto. Y pues sería el procedimiento alternativo para determinar los espesores de aislamiento. Para instalaciones de menos de 70 kilovatios podemos acudir a las tablas. Nos facilitan en cierta manera el trabajo porque ahora sabíais, si no os recordáis, bueno, el espesor de aislamiento de las redes de agua caliente sanitaria se incrementaban 5 milímetros respecto al de una red de calefacción y ahora lo que han hecho es sumar. Exactamente, cogen la red de calefacción y suman 5 centímetros. Con un pequeño detalle. Considera que se impulsa el agua a 60. O sea, han cogido de las tablas de calefacción, han cogido la tabla que corresponde a 60 grados o más y le han subido 5 milímetros. No, tampoco cambia mucho, pero en las instalaciones más grandes de diámetro de 140, si se consideraba que la temperatura de impulsión era de 50 a 55, pues ahora se va a añadir 10 milímetros, 5 que venían más otros 5 que por pensar que se va a 60. ¿Vale? Bueno, hay que aplicar esta tabla, tampoco es complicado. Y estamos hablando para instalaciones de menos de 70. Otras modificaciones que tampoco tienen mayor relevancia, bueno, pues la IT 12423 pues habla de las clases de estanquidad conforme a esa norma. Se habla de una nueva tabla para valores SPF, para potencias específicas de ventiladores. Y otra importante que ya es reiterar, ya la hemos comentado, es la relativa a la temperatura de entrada de calefacción a inferiores a 60 grados y superiores en refrigeración a 7 grados. Bueno, esto es para determinar los elementos terminales. Y ahora, si me permitís, voy a refrescarme yo. Ya tenía ya aquí preparada la diapositiva, porque si no... Y agarraos que vienen curvas porque es lo más complicado, o lo más complicado. Lo que sí que puede determinar, o es un cambio muy, muy, muy importante para lo que se venía haciendo hasta ahora. La potencia sin control no sirve de nada. Lo dice todo. La regulación y el control toma ahora mismo en todos los procesos energéticos o en todas las tecnologías una relevancia importantísima porque es necesario controlar para ser eficientes. ¿Qué pide? Bueno, pues en edificios nuevos, el control de las instalaciones, se piden dispositivos de autorregulación que regulen separadamente la temperatura ambiente en cada espacio interior. Esto es una generalidad. Y en reformas a los espacios, o sea, cuando se sustituye al generador de calor, también hay que trabajar la autorregulación de las instalaciones de calefacción, de los espacios alimentados por los generadores que se reformen. Imaginaos que hay 5 calderas y solo se cambia una y esa una alimenta o genera energía para el ala norte de un edificio. Bueno, pues ese ala norte habría que equiparlo con dispositivos de autorregulación. Y siempre habla del espacio interior, no habla de zona. Para considerar una zona tiene que ser una justificación. Tiene que haber una justificación previa que permita considerar una zona. Por defecto, tiene que ser cada uno de los espacios interiores. Y sí, bueno, sí que pone la coletilla de la viabilidad técnica económica. El hecho de que solo sea más caro no es una justificación de viabilidad técnica económica. ¿Vale? Luego os voy a centrar el sitio exacto donde vamos a llegar. Y para las reformas lo mismo. De hecho, el párrafo que más endurece esto, y muchos instaladores y muchos proyectistas lo habéis hablado conmigo hace años, o sobre todo con los suelos radiantes, y ahí por ahí van los tiros, es que no se permite la regulación por vivienda. O sea,
un termostato por vivienda. Gabriel, tienes razón, si nadie lo supervisa. Decía, las instalaciones, o sea, un único elemento de control para una vivienda no es válido, o sea, no cumple los requisitos que fija el reglamento. E insisto, en los términos y definiciones del reglamento se habla de lo que es un espacio interior y se cita clarísimamente que es una habitación. Y en las zonas, otro detalle, las zonas solo pueden ser por una planta. O sea, eso de zona norte para todo, para un edificio, no. O sea, al menos por planta, tiene que haber un elemento de control, ¿vale? Esto aprieta un poco más, sobre todo en aquellas instalaciones de suelo radiante, ¿vale? Luego hay otra vuelta de tuerca más. Bueno, Gorka, tienes toda la razón en alguna cosa, pero el reglamento y los europeos no lo ven así. Sí que hay soluciones alternativas y depende del tamaño de la vivienda, no hay mayor problema. Bueno, estoy contestando preguntas del chat, así sobre la marcha, aunque luego si eso nos explayamos. ¿Qué más cosas? Bueno, en instalaciones de caudal variable de potencia térmica nominal superior a 70, control de presión diferencial sobre la válvula de control, bueno, eso tiene mucha importancia, o mayor importancia. Y las válvulas termostáticas deberán cumplir con la norma UNE en 215. Otra prescripción que cambia un poco bastante. Control de y no creo que esto, no sé si tiene que ver con el COVID o no, porque en el borrador que se trabajó antes de que se lanzase a secretarios técnicos de ministerios, no me sonaba que estuviese esto, pero bueno, ahora quedó así. Control de calidad de aire interior en las instalaciones de climatización. Con IDA 6 se incluyen las aulas. O sea, las aulas tienen que tener sistemas de control de la ventilación por sensores que miden calidad del aire, ¿vale? Hasta ahora eso estaba reservado a grandes espacios, como podrían ser, bueno, teatros, cines, salones de actos, eso sí, pero las aulas no. Y cuando estamos hablando de aulas, podemos estar hablando, como esta aula de aquí, que es de la Universidad de Oviedo, que debe ser de exámenes, donde pueden haber 100 personas, pero también es esta aula de aquí, más pequeñita. Entonces, a la hora de cuando se esté trabajando con dimensionando instalaciones en colegios o en este tipo de bueno, educación primaria, de institutos, etcétera, etcétera, la ventilación va a tener que tener un control por sensores de calidad de aire interior, ¿vale? Esta diapositiva me gusta. Smart Grid o Smart Cities o Smart ciencia ficción. Yo todavía estamos trabajando en esto y yo creo que este es el cambio, uno de los cambios más complicados de llevar a cabo y que más nos va a costar a todos de implementar. Si las válvulas, si el control por zonas había para los edificios no residenciales, tela. Edificios no residenciales de potencia superior a 290 kilovatios, todos los que estéis por 295 o 300 vais a intentar que sea de menos de 290, no residenciales, insisto, no residenciales, hay que instalar un sistema de automatización y control que haga todo eso. Hay que monitorizar, registrar, analizar, efectuar evaluación comparativa de la eficiencia del edificio, detectar las pérdidas de eficiencia, o sea, avisar, permitir la comunicación de las instalaciones técnicas con otros aparatos que estén dentro del edificio, interoperabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es un desarrollo tecnológico brutal en comparación con lo que se estaba haciendo ahora. Bueno, igual con la coletilla de económica y técnicamente viable. De mano yo creo que muchos o sea, todos van a ser técnicamente, económicamente inviables, pero bueno, que hay que empezar a pensar las instalaciones así. Y aquí va un comentario personal, porque siempre me gustó la regulación y el control. De hecho, muchas instalaciones, edificios no residenciales, luego vemos, no vi la pregunta concreta. La gestión de cualquier, o sea, la incorporación de regulación
y control en una instalación hace que sea eficiente o puede hacer, porque tiene que hacerse bien y tiene que alguien estar pendiente de eso, puede hacer que la eficiencia sea máxima, o sea, puede estar haciendo funcionar la instalación en el punto de máximo rendimiento, que es lo que se persigue. Y otra ventaja que tiene es que el disponer de información ayuda a tomar decisiones, y no solo en las instalaciones, eso, en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuanto más información tengamos, más certera o más precisa será nuestra decisión. Entonces, esto a los mantenedores o a los gestores energéticos o a la empresa de servicios energéticos puede ayudarles a tomar mejores decisiones. Y esto al final redunda en una mayor eficiencia energética. Entonces, la idea es totalmente válida, es totalmente acertada. El proceso del cambio, pues, es el que nos va a costar adaptarnos. O sea, no tiene sentido ir en contra de esto, porque no, yo creo que no, o sea, tenemos claro que todos llevamos ahora un móvil. Yo ahora mismo estaba conectado con un móvil al ordenador, con una aplicación que me estaba poniendo fondo, que no funcionó, con un micrófono que tenía aquí también muy bonito, que tampoco, que me dio algún que otro problema para no tener los cascos, pero bueno, fue fruto de un conjunto de cosas. Pero cada día avanzamos más en la tecnología y rechazarla per se no tiene sentido. Entonces, nos va a costar, sobre todo cuando veamos el número del presupuesto final, nos va a costar más, pero hay que ir hacia adelante. Y hacia adelante voy a ir yo, que no sé ni qué hora es. Estos sistemas son válidos y cumplen con la norma de referencia, la 15.232.1. En edificios residenciales, no, en viviendas no hay esta obligación. De hecho, no hay ninguna, entre comillas, porque dicen se podrá instalar sistemas en función del tamaño, en función de la complejidad, que hagan esto, pues de monitorización electrónica, etcétera, etcétera. Más sencillo y no son taxativos, o sea, se podrá. No sé luego cómo quedará eso. Yo, de hecho, siempre defendí que las normativas tienen que ser claras y explícitas. O sea, si se quiere los reglamentos no son guías de divulgación. Un reglamento tiene que ser o se cumple o no se cumple. Pero bueno, el podrá no es un criterio de se cumple o no se cumple. Y cuidado, que tampoco tenemos mucho tiempo, porque estamos hablando de instalaciones nuevas, pero hay una disposición transitoria que para edificios existentes obliga a adaptar estos sistemas antes del 2025. Esperemos que el documento de viabilidad técnica y económica, el documento reconocido, salga antes, porque si no va a ser un poco complicado. Pero de aquí al 2025, todos aquellos edificios no residenciales deberían disponer de un sistema de estas características. Y eso, si se consigue, pues va a ser una carga de trabajo para todas aquellas empresas de gestión y bueno, para las empresas instaladores, proyectistas, etcétera, importante. Paso, contabilización de consumos. Cambio de tema, porque si no. Contadores de energía, pues nada, hay que poner contadores de energía en todos los sitios, excepto en las instalaciones solares con acumulación solar distribuida. Esto cambia respecto a lo que se estaba haciendo muchas veces. O sea, a día de hoy cualquier instalación de energía solar que no tenga acumulación solar distribuida, es decir, que en cada vivienda haya un depósito de acumulador, tiene que llevar contador de energía. Todo el mundo tiene que cumplir sus obligaciones con la normativa que regula la contabilización de consumos, el reglamento de los repartidores que ya salió, que ya lo conocéis todos y no vamos a entrar en él porque, bueno, si no, estamos toda la tarde. En las redes de calor urbana se instalará un contador en el intercambio de calor o punto de entrega y lo proporciona el gestor de la red. Y para las instalaciones de más de 14 kilovatios que entregan energía renovable para cumplir con la H4, pues hay que tener un contador de energía. Bombas de calor incluidas. Bueno, las obligaciones de lectura de contabilización de consumo se dejan en la disposición adicional primera, pero al final son las mismas que las que están contempladas en el Real Decreto 736 de 2020, por el cual se regula la contabilización de consumos individuales. Vamos, el de los repartidores que salió el año pasado. Recuperación del calor del aire de extracción. Bueno, pues aquí también apretamos un poco más. Si antes era 0,5 metros por segundo, 0,28. Y ahí hay que poner recuperación de energía. Cuidado, porque también es una cosa que se está comentando y yo, de hecho, yo creo que debería ser así.
Las instalaciones de HS3, para cumplir el documento básico de salubridad del código técnico, no eran instalaciones. Vamos a decir que eran agujeros en la ventana que salían por un... La potencia de instalación solar son 0,7 kilovatios por metro cuadrado, David. Las instalaciones de ventilación, ¿qué son? Pues cuando hay una red de impulsión y una extracción y en el medio recuperador. Entonces, esas instalaciones que se están ejecutando en viviendas, que es una instalación de ventilación pura y dura, como la define el reglamento, tiene que cumplir con la HS3. O sea, perdón, tiene que cumplir con el RITE. O sea, lo tiene que hacer un instalador RITE, porque es una instalación de ventilación. Lo otro, una ventana con agujeros, no era una instalación. Pero las instalaciones que lleven impulsión, extracción y recuperación son instalaciones de ventilación y deberían ser ejecutadas y diseñadas por proyectistas e instaladores RITE. Eso es un pequeño cambio con lo que se estaba haciendo hasta ahora. ¿Contribución de energía renovable? Bueno, pues como digo, hay que poner energías renovables. O sea, la política pasa por reducir los consumos de energía no renovable. Entonces, por un lado tenemos la H0 que limita el uso de energía primaria, es decir, tenemos que cumplir con la H0 que nos impone unos límites de consumo de energía no renovable. La H4 nos fija una contribución de 60 o 70, tanto en instalaciones nuevas como en reformas. Y, bueno, pues en esta instrucción técnica se cita un poco la filosofía del SPF, los criterios de la Directiva de Eficiencia Energética, perdón, de energías renovables, que en la práctica no cambia gran cosa lo que se estaba haciendo ahora. Lo único que se deja por escrito, pues bueno, que se cumpla lo que dice la directiva, el QSable, el SPF. El SPF lo proporciona el fabricante, si no lo proporciona el fabricante tenemos el COP, el documento reconocido del IDAE, calculamos, etcétera, etcétera. Y siempre para las temperaturas de preparación para las que vamos a trabajar o diseñar. Si nos dan el SPF 35 y nuestra máquina quiere trabajar a 45, o nos dan el SPF 45 o no nos sirve. Si nos dan el COP, sí que podemos jugar con los factores de corrección y de ponderación. Más cosas. Queda prohibida la utilización de combustibles sólidos. Bueno, o sea, resumimos. Queda prohibido el carbón, ya se dijo, y ahora añade un poco más. Porque en cualquier instalación que consuma carbón que se reforme, no el generador, la instalación, debería prohibirse el consumo de carbón. O sea, ya no solo reformar el generador, que era el criterio que más o menos estaba ahora. Es que ahora dice la instalación. Si se reforma la instalación, si se añade, se amplía o se sustituye una red de distribución, pues se reforma la instalación y ya no se puede utilizar carbón. Más cosas. Bueno, ya pasamos el IT3, vamos a ir un poco más ligeros para dar un poco de tiempo. No sé cuánto tiempo llevo. Las 6, ya 1 hora y cuarto, ya creo que me pasé más de lo que quería. Generadores, bueno, se fijan requisitos de seguridad, más o menos son los mismos que hay hasta ahora. En la instalación de seguridad de solar, perdón, se prescriben medidas de seguridad intrínsecas, vasos de expansión, etcétera, etcétera, vaciados hacia acumuladores. En equipos a presión, cuando sea de aplicación el reglamento de equipos a presión, hay muy pocos casos, yo creo que casi ninguno, no conozco ninguno, porque el propio reglamento de equipos a presión exime a las calderas que estén en el RITE, salvo calderas muy grandes de district heating, yo creo que no se da el caso. En salas de máquinas se elimina no se elimina la obligación, cuidado, que lo que se quita es para evitar que haya discordancias entre lo que dice el reglamento de gas y lo que decía el RITE, el 30 al 50% de la detección, se eliminan esos requisitos y se va directamente a la instrucción técnica ICG 07 del reglamento de gas. O sea, los sistemas de detección y corte tienen que seguir instalándose, cumpliendo, pues ya no hace referencia ni a la norma 6601, directamente al reglamento de gas. Lo que diga el reglamento de gas es una obligación para las instalaciones del RITE. Pasamos al mantenimiento. Muy importante el mantenimiento, porque bueno, aquí sí que hay algún comentario a reseñar. Nada, cambian la IT3, el programa de mantenimiento preventivo, introducen las periodicidades para bombas de calor e instalaciones solares, incorporan el mantenimiento que tenía la H4, que se eliminó.
y las operaciones de mantenimiento de instalaciones solares. Bueno, cambia la evaluación periódica, instalaciones de energía renovable, asesoramiento energético. Bueno, son pinceladas donde lo que se incide es que hay que saber, hay que conocer mejor las instalaciones y hay que transmitir ese conocimiento a los usuarios. ¿Para qué? Para que tomen decisiones más acertadas a la hora de gestionar sus consumos energéticos. Pongo el preludio. Bueno, esta instrucción técnica es una modificación y aquí he borrado por respeto al fallecido, pero yo creo que casi todos sabemos de quién estamos hablando. Pues aquí, lamentablemente, no me hubiese gustado tener que hacer esta modificación nunca reglamentaria, pero o tendríamos que haberla hecho antes, mejor dicho. Pues tuvimos un fallecido en un silo de biomasa. ¿Por qué? Pues bueno, pues al final los factores que desencadenan un accidente trágico, pues al final son una acumulación de muchas pequeñas cosas que se deberían haber tenido en cuenta y que se deberían haber podido evitar al 100%. Podría ser desconocimiento, confianza, o sea, los accidentes al final sabemos que pasan y muchas veces, en este caso concreto, pues fue una fatalidad, pero estoy seguro que esta gente puede que supiese de lo que vamos a hablar, pero hay mucha gente que no lo conoce o que no se percató o no se percata de ese riesgo. O sea, en los silos hay posibilidades de encontrar concentraciones de monóxido de carbono peligrosas. Esta instrucción técnica se propuso desde el Principado de Asturias, supongo que habrá más gente que la haya propuesto, pero bueno, es algo que propusimos nosotros. Y es los silos al final de biomasa, no los de tela. El silo al que todos estamos pensando y tenemos claro de lo que estamos hablando. Bueno, incluso los de tela si se pudiese entrar también. Pero bueno, estamos pensando en el silo de obra. Son espacios confinados. Tienen todas las características de un espacio confinado. No tienen ventilación, el acceso es difícil, se hace a través de espacios muy pequeños, la extracción es complicada, se puede haber una atmósfera peligrosa. O sea, tienen todas las características de un espacio confinado. Y para poder acceder, hay que estar formado, no puede ir una persona sola, y hay que hacer una evaluación de riesgos laborales. Y se adoptarán las medidas preventivas necesarias. Ventilación, señalización, verificación de la calidad del aire, uso de equipos de protección individual, etcétera. Y lo dicho, tienen que estar siempre dos personas, una en el exterior y otra en el interior, el que vaya a acceder. Aquí reseñar el trabajo también del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que bueno, fue una de las primeras fichas de alerta que publicó, que se lanzó desde el Instituto Asturiano con nuestra colaboración. Y bueno, la pongo aquí, la podéis consultar en la página del Principado. Galicia y Cataluña tienen cosas muy similares porque también tuvieron accidentes muy parecidos. Y bueno, pues se habla aquí de la causa, las medidas preventivas que hay que tener y la etiqueta que debería estar en la entrada de los hilos para que quede claro pues que no puede accederse, tiene que haber supervisión en el exterior, bueno, prohibido fumar, medición y evaluación continua de la atmósfera, ventilación. Vamos, que no hay que perder de vista los riesgos que están asociados a este tipo de instalaciones. O sea, son instalaciones como cualquier industria que tiene un riesgo y que si se toman las medidas adecuadas, pues se hace todo el trabajo perfectamente. Pero hay que conocer los riesgos, hay que evaluarlos y hay que adoptar las medidas necesarias y oportunas para limitarlos al mínimo. Ya vamos acabando. La IT4 pues cambia un poco, modifica todas estas instrucciones, cambia algunos detalles, la periodicidad baja a 4 años, se habla de los expertos independientes. Aquí en el Principado de Asturias sí que tenemos regulado quién son los expertos independientes para hacer inspecciones periódicas de eficiencia energética, habla del sistema de control independiente para evaluar que esas inspecciones se están haciendo correctamente. Aquí yo creo que ya hemos hecho algún control, ya se ha hecho algún control. Sigo hablando en primera persona porque me desligo, pero tengo el corazón partido, como dicen. Hablo muchas veces de nosotros en un lado y luego voy a hablar de nosotros en donde estoy ahora. Excepciones de inspecciones, esto es otra cosa también importante. Los edificios que tengan un sistema de control y automatización como el que hablamos antes estarán exentos de tener estas inspecciones. Y aquellos edificios que estén cubiertos por criterios de rendimiento energético contractual con empresas de servicios energéticos también estarán exentos de disponer de superar una inspección periódica. Aquí la maldad es no se están haciendo todas las inspecciones que se deberían hacer. Y ahora ya vengo a lo que estoy ahora.
El Pacto Verde Europeo, que está hablando de todo esto, que habla de la eficiencia energética, significa una movilización de fondos para rehabilitación energética. Es decir, desde la Unión Europea y también el Gobierno central tiene claro que cada euro invertido en eficiencia energética es una buena inversión. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque moviliza un sector, profesionaliza, o sea, genera riqueza en un sector muy dinámico y muy profesional y aumenta la exigencia de profesionalidad, genera empleo, digamos, y aparte un beneficio, vamos a llamar medioambiental, es decir, nos beneficiamos todos. Entonces, que sepáis o que tengáis en cuenta que aunque las exigencias van a ir a mayores y hay que tener todo esto, no perderlo de vista, sí que hay un esfuerzo para que se haga una transición, vamos a decir, de la manera más llevadera posible. O sea, sí que van a haber fondos para acometer muchas de las acciones que se están teniendo en cuenta. Entonces, bueno, estamos en una oportunidad o en un momento en lo, dentro de lo complejo y lo complicado que es la situación para todo el mundo, pues por lo menos queda que sí que va a existir fondos públicos para intentar financiar muchas de las actuaciones de las que estábamos hablando. Como conclusión y para terminar, energías limpias. O sea, tenemos que concienciarnos que es el camino a seguir, que no hay marcha atrás y que están aquí han venido para quedarse. O sea, cualquier instalación tiene que pensarse evaluando la necesidad o la posibilidad de disponer de energías renovables, energías residuales, etcétera, etcétera. Y con conceptos, con criterios de eficiencia energética al 100%. Tecnología. Estas energías y este tipo de instalaciones hacen que las instalaciones sean más complejas técnicamente, ya que se van a simultanear distintos sistemas, implica más conocimiento de control, implica el uso de distintas opciones, o sea, hay más variedad para elegir. O sea, ya no es caldera de gasóleo o placa solar, no. Tengo múltiples combinaciones y tengo que evaluar cuál me interesa más en función de, pues tanto del precio, en función del uso, en función de la localización. Bueno, eso implica que tengo que tener más conocimientos. Y eso quiere decir que los profesionales, técnicos e instaladores, requieren actualización y formación constante. O sea, el que se duerma en los laureles pues tiene un problema. Si queremos que esto salga adelante, requiere un esfuerzo tanto para todas las organizaciones y colegios profesionales para tener actualizados y formados a todos los profesionales que están en el sector. Y todo esto al final, ¿en qué queda? Bueno, pues en una oportunidad. Es, como dije antes, el sector de las instalaciones o el sector es muy importante para la economía porque bueno, genera empleo, genera riqueza y genera conocimiento. O sea, todo esto implica que debe ponerse en marcha una maquinaria o un número de engranajes que va a hacer que se dinamice o que sea dinámico el sector. Entonces, esta oportunidad, yo tengo una visión siempre optimista, esta oportunidad hay que aprovecharla y no nos podemos quedar atrás. O sea, la transición energética está, tardará los años que sean necesarios, pero bueno, tenemos que afrontarla de la mejor manera posible. Y ya sin más, pues la luz se va apagando porque ya va siendo hora, no sé qué hora es, lo vamos a mirar, y pasamos a dudas y preguntas que queráis. No sé si quieres Muchas dejarle gracias. compartir la pantalla. Vale. A ver. Vale, bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Mauro, por la presentación. La verdad que ha sido un placer haber disfrutado de este webinar que nos ha permitido pues, un primer acercamiento a las modificaciones que ha sufrido el RITE. Antes de dar paso al turno de preguntas, os animo a que escribáis vuestras preguntas a través del chat o si no, que abráis directamente el micrófono y que se las trasladéis directamente a Mauro, porque sí que ha habido varias cuestiones a lo largo del webinar. Muchas han sido resueltas in situ por Mauro y otras pues han sido también respondidas a lo largo de las intervenciones de Mauro. Así que, bueno, todas las nuevas preguntas que os hayan surgido y que no hayan sido resueltas, os pido por favor que las escribáis al chat ahora de nuevo o que abréis micros y se las trasladéis. Con respecto a la grabación de la sesión, ya os lo dije, pero os lo repito, compartiremos tanto la grabación de la sesión como las diapositivas que ha utilizado Mauro
pues a posteriori, en los próximos días. Bueno, paso ahora pues a leer las preguntas. Pregunta Antonio: ¿se tiene que tomar algún tipo de acción en edificios no residenciales sin acometer ningún tipo de reforma? Perdona, estás silenciado, Mauro. Sí, perdón, Ahí. perdón. En aquellas instalaciones de más de 290 kilovatios, hasta antes del 2025, tienen que ejecutar este tipo de instalaciones, es la disposición transitoria. Vale, gracias. Nos pregunta Luis Pérez: ¿alguna novedad en cuanto al control de las emisiones a la atmósfera, especialmente en hueso de aceituna? A ver, Luis, lamento no poder ayudarte. Sé que se está hablando, sé que es una preocupación, pero de hecho aquí en el Principado de Asturias conozco la problemática que hay en algunos sitios. El Ministerio de bueno, creo que era Medio Ambiente, sí que tenía alguna idea de cómo, pero ahora mismo lo desconozco. Digamos que no me he interesado mucho en ello porque no es un problema que tengamos aquí en el Principado de Asturias. O sea que no puedo decírtelo. Sé que quieren establecer controles de calidad de combustible, bueno, se está trabajando por ahí, pero no sé en qué va a terminar. Vale, gracias, Mauro. Nos pregunta Julio García Bernardo: con este requerimiento, adiós a los tratamientos por choque térmico de la legionela. No sé a qué se ¿A qué refiere, se Julio. refiere? Ya. Julio, si nos quieres ampliar información, directamente abres micrófono y nos trasladas y nos aclaras la duda. Nos pregunta Gabriel Uría: bueno, normativa hay de sobra y en general está muy clara, solo queda que todos los actores se lo apliquen de verdad. Como ejemplo, pondría las instalaciones con calderas de carbón, que muchos miran para otro lado. Bueno, más que una pregunta, bueno, una afirmación. Iván Argüelles nos dice que ha leído la nota de prensa, parece que está pensado para hoteles, centros comerciales, pero mi duda es si también aplicaría a edificios industriales, si que se considerarían dentro de esa definición de edificios no residenciales. A ver, la respuesta es sencilla, pero a su vez compleja. O sea, los edificios industriales tienen, vamos a simplificar, dos partes. Una parte la que es la industrial y otra parte que no es industrial. O sea, las instalaciones térmicas que proporcionan un grado o unas condiciones térmicas donde es el proceso productivo, no se están considerando, en la mayoría de los casos nunca se están considerando como instalaciones RITE. O sea, no tiene sentido que, voy a poneros un ejemplo un poco llevado al límite, pero dentro de una mina yo puedo estar ventilando o puedo estar intentando que haya unas condiciones de salubridad para el trabajo y que no haya 40 grados o 50 grados, y estoy refrigerando, estoy ventilando, pero no es una instalación RITE. O sea, estoy ejecutando una instalación, vamos a decir, térmica, pero que no es para bienestar térmico como contempla el RITE. Incluso el código técnico tiene claro dentro de los edificios industriales qué parte les es de aplicación el código técnico y cuáles no. Entonces, aquellas instalaciones industriales para las cuales la instalación térmica no sea para bienestar térmico de las personas, esas yo entiendo que no están, porque no es que no les aplica ni el RITE. Para aquellas instalaciones térmicas que proporcionan bienestar térmico dentro de edificios industriales, imaginemos una nave o una planta de oficinas dentro de un complejo industrial, para esas, si pasan de los 290 kilovatios, yo creo que sí, porque no son edificios no residenciales. O sea, son no residenciales, perdón. Vale, gracias, Mauro. Nos aclara ahora Julio García la cuestión anterior y nos dice: con el requerimiento de temperatura de emisión a 60 grados, adiós a los tratamientos por choque térmico de la legionela. No, a ver, aquí dos detalles. Uno es, los emisores son circuitos cerrados, normalmente no son circuitos abiertos, o sea que, y no se hace tratamiento antilegionela en redes de calefacción, o sea, eso está pensado para temperaturas o sea, para redes de calefacción, no está pensado o sea, habla de los elementos terminales como aquellos elementos que van a proporcionar bienestar térmico, no está pensando en la legionela.
Y aparte, las instalaciones, el funcionamiento de las instalaciones se hace para el funcionamiento habitual o normal. Digamos que los requisitos del reglamento de legionelosis son para tratamientos concretos y puntuales para evitar un problema de seguridad o de higiene, vamos a llamarlo. Bueno, seguridad e higiene. Entonces, en el choque térmico se puede hacer lo que la normativa contemple. De hecho, en la instalación, cuando se hace, por ejemplo, la demanda de energía para evaluar las renovables, no se contempla la energía que se consume para la legionelosis. Sí, los acumuladores de ACS llevarán su tratamiento correspondiente, pero insisto, no son elementos terminales. O sea, los elementos terminales se está pensando en radiadores y fan coils y suelo radiante. No se está pensando en ACS. Vale, gracias, Mauro. Nos pregunta Juan Carlos, en el ejemplo de las 5 calderas que debíamos de dotar de control a las zonas que atendía la caldera cambiada, si esta caldera pertenece a una cascada, ¿se debe actuar en toda la instalación? Es complicado esa respuesta. No me atrevo a dar no domino todavía tan precisamente la redacción. Yo entiendo que lo que persigue es que cada vez que se haga una intervención sobre un elemento, un equipo de generación, se intenta aprovechar para poner dispositivos de control. Ese caso concreto se podría, porque no me queda muy claro, no me lo sé de memoria ahora, tendría que revisarlo y darle una vuelta, porque sé que sí que viene a decir que si parcialmente solo se puede determinar a qué sectores, o sea, imaginaros, simplificando, que no quiero decir que sea así, imaginaros que yo tengo 500 kilovatios y tengo 5 calderas de 100 kilovatios, vale, debería cambiar 100 kilovatios de emisores, por decir algo. Viene a decir algo así, pero no me hagáis caso porque no lo domino ni tendría que leérmelo con un poco más de detalle. Pero va por la idea, insisto, cada vez que se haga una intervención, y esa idea es algo que quiero que quede claro, hay que evaluar, por lo menos evaluar y pensar si se puede o incluso se debe. Porque muchas veces, y muchos de los que pasabais por mi mesa, yo muchas veces recomendaba cosas que no tendrían por qué ser obligatorias, pero parecían lógicas o parecían imaginaros cuando no, voy a poner un caso concreto que todos habréis preguntado, cuando no había obligación de instalar el sistema de detección de corte gas en salas de máquinas, antes de que se modificase el RIT y la 60601. Si ibais y hacéis una reforma y no había sistema de detección y corte, yo decía, es el momento de ponerlo, porque sois los instaladores que paséis por allí, y al último que si pasa algo van a preguntar al último. Y aunque no fuese obligatorio, muchísimos, la mayoría lo poníais. Pues con esto es lo mismo. Yo creo que todas las soluciones hay que evaluarlas, hay que tenerlas en mente y no descartarlas porque sí, o sea, porque es más caro. Claro que es más caro, yo no voy a discutir eso, o sea, poner un sistema de recuperación es más caro, pero también, o ponerse un sistema de control por calidad del aire también es más caro, pero redunda al final en el bienestar y redunda en el bien de todos. Vale, gracias, Mauro. Pues nada, último minuto para que formuléis las preguntas que os puedan quedar, dudas o cuestiones. Y si no, bueno, pues damos por clausurado el webinar. Si queréis, bueno, para facilitarlo, si preferís abrir micrófono y así somos más ágiles. Gracias, Ana. Bueno, nos pregunta Francisco, ¿por dónde van los límites de la viabilidad económica? Pues lo desconozco. Sé que hay un interés en sacar un documento reconocido, pero ahí no os puedo ayudar porque no lo he visto, o sea, ni idea. Hay intención de, bueno, entiendo que las ideas irán por hacer supuestos comunes a todo el mundo.
pero no lo sé. Vale. Gracias, Mauro. Pues bueno, yo creo que tras esta pregunta podemos dar por cerrado el webinar. Muchas gracias, Mauro, por la presentación. Gracias a todos los participantes por conectaros. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Un saludo y buenas tardes a todos. Buenas tardes.